Continuamos en Radio Análisis. Estoy a punto de decir seguimos, pero en la política chilena actual decir seguimos tiene otra connotación, así que prefiero decir continuamos, ¿no? En esta primera edición de día jueves vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación y saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate de Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Igual se puede decir seguimos. No, se puede decir seguimos, se puede decir para que todo. No, tú dices para que no empiecen a creer que estamos abanderizados por una candidatura, un gobierno. Claro, lo que pasa es que ahora seguimos ya no solamente quiere decir seguimos, eso es todo lo que quiero decir. Mario Herrera de la Universidad de Talca, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y está a punto de sumarse, a punto, Pablo Rodríguez del Instituto Libertad vinculado a Renovación Nacional. También en poquitos segundos va a estar con nosotros y con ustedes. Bueno, partimos, Mario, esta vertiginosa semana que ayer tiene su punto quizás no culmine, pero sí quizás el clímax de toda esta de toda esta especulación en términos presidenciales que había con la declaración de la expresidenta Bachelet a través de un video donde ella asegura que no va a ser candidata, hace un llamado a la unidad, dice que va a respaldar al candidato que surja también desde la unidad de la centroizquierda. Muchos estaban, increíblemente, muchos estaban esperando que la presidenta todavía lo siguiera pensando pese a la renuncia de Toá, y también otros estaban esperando que la presidenta hiciera un gesto a favor de Toá. Ambas cosas eran bastante poco probables o inverosímiles, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves tú el gesto de la expresidenta y qué implicancias puede tener? Sí, bueno, esto ya parece un déjà vu porque se nos instalaron las elecciones y esa es una frase que venimos repitiendo los últimos años bien seguido. Y se instaló con esta definición de Bachelet. Es una definición que primero es un poco tardía. O sea, es una definición que efectivamente estaba afectando a los candidatos del sector y lo que estaba terminando de hacer era de que proliferaran candidatos de distintos partidos. El otro día sacamos la cuenta y hay alrededor de 16 candidatos o nombres dando vuelta entre el oficial, solo del oficialismo, o sea, solamente del Frente Amplio y el socialismo democrático. Entonces, el retraso de Bachelet lo único que hacía era aumentar la cantidad de candidatos, aumentar la posibilidad de que apareciera uno que fuese el que realmente marcara las encuestas, etc. Uh-huh. Esto lo que va a hacer es ordenar el naipe. Va a ordenar el naipe no de la forma en la que se pensaba, o sea, no con un apoyo de Bachelet hacia algún candidato, en este caso podría haber sido Toá, podría ser otro, pero no fue con un apoyo a Toá que probablemente hubiese derrumbado el resto de las candidaturas presidenciales. Pero hay que recordar una cosa, en política 1 más 1 nunca suma 2, los votos no son endosables, entonces aún así con el apoyo de Bachelet, para Toá hubiese sido difícil obtener ese 15% de los votos que era la intención que tenía Bachelet en este momento en las encuestas. Pero se hubiese posicionado como la principal candidata del sector, hubiese aparecido este sentimiento de unidad. Eso finalmente no ocurre. Y no ocurre no en favor de otro candidato, que sigue siendo una buena noticia para Toá. Si yo tuviese que ver la medición de Toá en este momento, yo diría que no tiene ninguna posibilidad. O sea, se confluyen en ella todos los atributos que son negativos para una candidatura. Alto nivel de conocimiento, alto nivel de rechazo en términos personales, baja intención de voto y alta intención de voto negativa, que es el peor escenario posible para un candidato. Y difícil de revertir, además. Es difícil no de imposible. revertir, pero no imposible. Y la pista ahí está en la última elección presidencial que tuvimos. Comenzamos hablando, a esta altura estábamos hablando de la disputa entre Lavín versus Jadwe, y de repente apareció en las primarias, y por eso las primarias fueron muy importantes en el proceso electoral anterior. De repente empezó a aparecer un Boric que todos creíamos que iba a ser la disputa de la izquierda, la disputa de quién es más genuinamente de izquierda, si Jadwe o Boric. Y apareció un Boric con un discurso de la descentralización, apareció un Boric como el joven que venía de Punta Arenas, con ideales, un discurso totalmente distinto y un discurso mucho menos polarizado y mucho menos ideologizado. Si el candidato de la primaria logra enganchar con ese tipo de discurso, logra enganchar con un discurso que sea un discurso que prenda de manera inesperada, ahí tenemos una posibilidad. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que retrasa todo hacia las primarias. O sea, los candidatos van a llegar muy encima de la primaria además está muy cerca de la presidencial, y los tiempos son breves, los tiempos en términos de campaña no van a dar para que esto avance mucho más, además con una Matei que lleva haciendo campaña o lleva en este proceso más tiempo que lo que llevan los candidatos de centro izquierda. Sí, hay una cierta incertidumbre, Mario, de cómo se quiere erigir en tanto candidata Carolina Toá. Lo digo entre otras cosas porque
como una de las virtudes que acá le hemos reconocido, que es que ha sido una ministra muy leal y disciplinada. No sabemos cómo es Carolina Toá hoy liberada de aquella responsabilidad, ¿no? O sea, con vuelo propio, ¿no? Ya ha dado algunas primeras señales, yo interpreté la carta que ella dejó con algunos guiños, cuando dice, por ejemplo, yo soy una mujer progresista, pero no cualquier tipo de mujer progresista, entonces adhiere a ciertos valores como la gobernabilidad, los consensos, palabras bien parecidas a lo que fue el etos concertacionista, ¿no? Quería preguntarte cómo ves eso que en principio es un indicio, no sabemos luego cómo se va a desarrollar, pero bueno, es lo primero que le dice al país luego de anunciar su candidatura. ¿Cómo ves las condiciones que hay para que ese tipo de discurso pueda prevalecer? No en la discusión política de las dirigencias en el progresismo, que es una cosa, sino en las urnas para ganar las primarias. Habla de caprichos ideológicos. Habla de también, caprichos siendo ideológicos. Sí. una alusión que uno podría identificar claramente, ¿no? Claro, es totalmente natural de que ella lo que va a tratar de hacer es alejarse del gobierno con ese 30% de aprobación que tiene el presidente en este momento. No se gana una primaria. Pero Disculpa, Mario, disculpa. El último párrafo de la carta dice: no quiero gobernar para el 30%, sino que para el 100%. Sino que para el 100%. Sí. Eso también es una alusión directa a Boric, ¿no? Claro. Lo que hay que pensar ahí es quién es el elector de las primarias, quiénes son las personas que votan en las primarias. Las primarias votan 1 de cada 5 chilenos, votan alrededor del 20% del padrón y son sobre todo militantes, adherentes, etcétera. Y allí hay dos tipos de votantes. Está este votante que es el votante adherente, militante, que es el votante probablemente más polarizado, más politizado, el que tiene una postura ideológica. Pero si hay una lección que nos dejó de nuevo la primaria anterior, es que ese votante no es el único que vota en este proceso. También hay un votante estratégico. Y perdona que vuelva al mismo ejemplo, pero en el caso de la elección de Boric versus Jadwe, cuando uno veía los datos, por ejemplo, del sector oriente, Boric triplicaba a Jadwe. Hay un voto estratégico ahí de cierto elector de centro derecha o de derecha que prefería la opción que en ese momento se veía como la más moderada frente a la opción que se veía en ese momento como la más extrema. Algo así como, Mario: yo soy de derecha, pero es mucho más importante Prefiero que no el sea mal Jadwe menor. a quien gane en mis primarias. Y Entonces pasa- voy a votar esas otras y no voto en las mías. Y pasa eso Sí, mucho me cuando pasó la Rego primaria, también. Sí. la primaria de tu sector es poco competitiva. Y eso es lo que le va a pasar en este momento a la oposición. Eso es lo que le va a pasar a que probablemente no van a llegar a una primaria. Y si llegan a una primaria, va a ser una primaria de a lo mejor Matei contra alguien de demócrata. Es una primaria que se va a resolver relativamente sencillo y puede aparecer ese componente del voto Ahora, Mario, estratégico. lo que tú estás diciendo es que toda apuesta a ganar con los votos de la derecha, ya que en la derecha no va a haber primaria. O con los votos más de centro, ese espacio que en algún momento intentó ocupar demócratas, que está tratando de ocupar Chile Vamos, etcétera. Es un espacio que en realidad no es un votante de derecha, y si la primaria de derecha no despierta este sentimiento de competencia, este sentimiento de van a ir a votar a la primaria de la centroizquierda, y ahí es donde Toá aparece como la figura del diálogo, entre la historia, que en el fondo la liga con el socialismo democrático, y su presente reciente, que es la liga con el gobierno. Bueno, Sí. damos la bienvenida a Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, cientista político. Pablo, bueno, estábamos hablando de este escenario luego de las definiciones de Carolina Toá y también de Evelyn Matei, de la presidenta Bachelet. Y Mario mencionaba el factor de las primarias. Ya podemos decir casi con cierto grado de certeza de que en la oposición no van a haber primarias, ¿no? Es un escenario muy difícil que eso ocurra, cuando podría haber una primaria competitiva, ¿no? En el caso de José Antonio Kast y Evelyn Matei principalmente, bueno, y ahora Johannes Kaiser, que está marcando más de 10 puntos. Pero en el caso del oficialismo tenemos a Carolina Toá, eventualmente Janet Jara del Partido Comunista. Ahí podría haber cierto grado de competencia, ¿no? Pero lo que tenemos hasta ahora es a Carolina Toá y, lo decíamos ayer, en el Partido Socialista la verdad es que a mí no se me ocurre mucho qué candidatura puede haber. En el caso del Frente Amplio, claro, está Gonzalo Vinter, pero la pregunta es, ¿primarias para qué? En el caso del oficialismo, ¿conviene? Sabemos las ventajas comparativas que tiene hacer primarias, ¿cierto? El tener una exposición, financiamiento público, ¿no? Versus el caso de la oposición. Pero si van a haber primarias que no sean competitivas, que sea un saludo a la bandera como ocurrió la vez pasada, el 2021, ahí uno se pregunta, ¿conviene realmente hacer primarias? ¿Sería más conveniente que el Partido Socialista, por ejemplo, incluso el Frente Amplio,
le diera su respaldo a Carolina Toá y fortalecerla como candidata. ¿Cómo ves tú ese escenario en relación a las primarias? A ver, hola, primero que todo. Don Pablo. A ver, lo primero que yo diría es que yo no descartaría que haya primaria en la derecha. O sea, en el sentido que probablemente no va a ser con Cassi y Kaiser, salvo que yo llegue a un acuerdo distinto, pero Carter podría ser. Pero por eso, yo no lo descarto todavía. O sea, Carter, la misma Jimena Rincón, algún candidato de Bópoli que se pudiera levantar, yo no lo descarto. O sea, puede haber un escenario de primaria, sí, todavía no se ha cerrado ninguna conversación respecto a aquello. Y además está entre medio la negociación respecto a las listas parlamentarias, los cupos, entonces todavía hay un camino todavía por seguir. Y en el oficialismo, uno, claro, pensaría que podrían haber o no primarias, pero tampoco tienen cartas tan competitivas, pero cada partido puede levantar justamente una candidatura para respaldar de alguna forma el bloque. Entonces yo creo que todavía faltan conversaciones respecto a las primarias, todavía hay un camino por ver qué ocurre ahí. Y las primarias sí, pueden servir y tienen sentido muchas veces de movilizar a gente, eso es lo más relevante. Sí. Pero si tú haces una primaria donde no va tanta gente, al final el efecto se diluye. Entonces es un juego que tiene varias partes, porque podría efectivamente que todos hicieran primaria y que la gente fuera a participar masivamente y eso fuera bueno. Podría ser que un bloque no hiciera primaria y viera que el otro concurre, pero no va mucha gente a votar y la ganancia tampoco es tanta. Entonces creo que todavía hay factores que analizar de lo que viene, ¿no? Yo no cerraría las proyecciones porque depende de quién compite, como tú decías, si es que efectivamente son competitivas o no. El expresidente Sebastián Piñera, que se señala mucho como ejemplo, enfrentó una primaria no competitiva y le hizo bien al sector, porque él llevó una buena cantidad de votos, pero al mismo tiempo Osandón, Kass también hicieron lo suyo. Entonces hicieron una primaria con mucha cantidad de gente votando. Pero el resultado todos sabíamos que iba a ganar el presidente Piñera. Entonces, lo competitivo no, a veces se ve la elección o no. Puede que sirva, puede que no, pero hay factores que creo que todavía faltan por analizar porque todavía no se han llevado a cabo. Sí, agregó Mario el factor de la democracia cristiana, que ha dicho que no va a ir a una primaria, lo dijo el presidente del partido, después ahí tuvo matices por algunos parlamentarios, pero el presidente del partido dijo que no iban a concurrir a una primaria donde estuviera el Partido Comunista porque hay proyectos políticos distintos, que duda cabe, ¿no? De hecho, uno puede ver proyectos políticos distintos entre el PPD y el PC, pero hay una cuestión estratégica también electoral y la democracia cristiana, que está muy venida menos, opta por esta estrategia que quizás habría que analizarla aparte, digamos, ¿no? Pero claro, eso igual divide al sector, a la centroizquierda. Claro, el tema es que si la democracia cristiana no compite con el oficialismo, ¿con quién va a competir? Bueno, ese es el punto. O sea, la democracia Digo, cristiana en sentido creo que pragmático, ¿no? con O sea, ¿tiene otra piscina donde saltar la S que no sea esta? está cometiendo el mismo error que ha cometido sistemáticamente en las 3 últimas campañas. O sea, es el hecho de separarse y no saber para dónde ir. Separarse y no saber si... En una vez el camino está con demócratas, en una vez el camino está en una alianza de centro, en una vez el camino está por ahí, pero tiene que haber un camino. O sea, no... A ver, matemáticamente, por efectos del sistema electoral, la democracia cristiana sacó 9 diputados menos en esta elección y en la anterior por ir por caminos separados, por ir por caminos que eran caminos que matemáticamente no le suman votos. Lo que necesita la democracia cristiana no es ser el actor grande en un conjunto de partidos pequeños, porque ya no es el actor grande. Ya no es el actor grande de la coalición. No es como se armaban antes los pactos, que eran el pacto del PS con la ADC, y eran unos pactos fuertes dentro de la centroizquierda. Esa ya no es la realidad de la democracia cristiana, y lo que tiene que entender es que, en definitiva, entre más grande sea el pacto, entre más candidatos competitivos pueda meter, más chances tiene en la legislativa. Y en la presidencial, las dos cartas que tienen en este momento, que son Alberto Undurraga y Iván Flores, son cartas que no figuran dentro de las encuestas, que no, o sea, literalmente no si fuese por una aventura de algún candidato que en este momento está marcando las encuestas, lo que estarían haciendo el resto de los partidos es sumarse a la democracia cristiana, no buscando cuál es el espacio de la democracia cristiana. Y ese es uno de los problemas que ha tenido la ADC como partido de centro, que este juego de pivote no lo ha ejercido lo suficientemente bien. Al final termina negociando con el gobierno, pero no formando parte del gobierno. O sea, entrega su capital, pero sin recibir los beneficios de esa cooperación. Y eso ha sido una de las razones por las cuales la democracia cristiana está en el lugar de votación que tiene. La última elección municipal fue relativamente un espíritu de sobrevivencia para la democracia cristiana, pero la de diputados, si optan de nuevo por este camino en solitario, o sea, sin figuras que realmente en este momento estén
sean realmente muy competitivas, o sea, no tiene mucho espacio. Oye, el senador Flores se autoproclamó presidenciable y se autodescartó él mismo. Yo creo que vamos a ver eso harto las próximas. Mira, yo les conté, eran alrededor de 17 candidatos que andan dando vueltas, o nombres que andan dando vueltas solo del oficialismo. Hubo un candidato que no llegó a su propia proclamación, pero bueno, eso es cosa del pasado. No Yo creo que esperaron Cervel que todos llegaran y nadie más llegó también. Sí, pues, Maldonado. es verdad. Pablo, ¿cómo ves en todo esto a Evelyn Matei, ¿no? Aquí, más que hacer tal o cual cosa, yo creo que son las lecturas sobre los tiempos, ¿no? Hace algunos días estuvo aquí Tomás Duval y Tomás decía, no, miren, lo que está haciendo Evelyn Matei no es del todo lo que habría que hacer, habría que pasar al tema de las propuestas, pero también hay tiempo. Mientras ella no tenga la obligación de empezar a hacer otra cosa, está bien que por el momento, o tiene sentido que por el momento su principal énfasis político-comunicacional sea criticar al gobierno, ¿no? Pero en algún momento imagino que tendrá que decir esto haríamos nosotros, ¿no? Y de eso hasta el momento ha dicho mucho menos. Insisto, es una pregunta más como estratégica, de cómo ves en este momento específico la decisión política que ha tomado Matei. Hago un paréntesis, pudiera ser que eso cambie hoy día en la tarde, porque hoy día hay dos actividades súper importantes. Una, la de Carolina Toá en la Municipalidad de Renca, que es su primera actividad pública como candidata, y luego la presentación de los equipos de campaña de Evelyn Matei, creo que es en el Teatro Providencia. Sí. Te sumo, Pablo, lo que dice Pato. Esto que se conoció en las últimas horas de la cárcel en el desierto de Evelyn Matei. Ella ha hecho varias definiciones en materia de migración, de seguridad. Recordemos eso que fue bien polémico, sobre la frontera, de poner ahí elementos disuasivos para que los migrantes no ingresen. Bueno, ayer se conoció esta propuesta de una mega cárcel o una cárcel en el desierto. Ahí surgieron un montón también de reacciones frente a una propuesta que no sabemos si tiene viabilidad, si tiene financiamiento en un contexto de estrechez fiscal. Probablemente vamos a ver harto de eso, ¿no? Las próximas semanas. ¿Cómo ves también estos gestos de Matei de empezar a salir más a la ofensiva también? Lo primero que yo diría es que es difícil mantener una carrera presidencial liderando las encuestas por tanto tiempo, y eso es difícil. Cada vez más difícil. ¿Qué le pasó a los candidatos de la elección anterior, donde justamente eso fue al final un problema para ellos? Entonces manejar eso no es fácil, y obviamente no hay receta única, y siempre hay márgenes para hacer cosas nuevas, pero creo que ella sí está instalando un discurso muy claro desde el punto de vista político, muy crítico al gobierno, que es lo que tiene que hacer, y está alertando de forma, creo, responsable la estrechez fiscal que viene para el próximo gobierno. Creo que esa línea es coherente con lo que ella ha dicho en la última semana, últimos meses, que hay que cuestionar al gobierno las materias que son importantes para la ciudadanía, y al mismo tiempo advertir que gane quien gane, hay un tema de números económicos que no son buenos para el país. Entonces creo que ahí había una coherencia discursiva clara. Ahí nos ha perdido, o sea, en esos dos aspectos. Pero además, como señalaba Patricio, hoy día hay un hito importante que tiene que ver con lo programático. Hoy día se presentan los equipos justamente que van a liderar esto, y yo lo distingo de lo político, porque la fase política está en desarrollo. Creo que eso también le corresponde mucho a los partidos, pero hoy día como hito comunicacional es muy importante, porque justamente van a revelar las principales líneas de acción que tendría el gobierno de Matei. Entonces creo que yo, a diferencia de lo que ustedes ven, yo sí veo ciertas líneas claras respecto a lo que ella está haciendo. Como les digo, oposición y crítica al gobierno en las materias que correspondan. No, eso se ve claro. Advertir del mal escenario económico que hoy día enfrenta el país, y el que va a enfrentar en los próximos años y próximas décadas. Ha sido muy consistente en su discurso respecto a aquello, y al mismo tiempo abrir la puerta para justamente empezar a hablar mucho más de propuestas. El tema de las cárceles es una de ellas, pero creo que la campaña empieza como a tomar más fuerza, más vigor, obviamente por las fechas propias en las que estamos, pero creo que los hitos van cumpliéndose en la medida que va pasando el tiempo. Probablemente el próximo hito político va a ser que el equipo político más relevante tenga un lugar importante en la discusión pública. Yo creo que eso es lo que viene. Pero hoy día, desde el punto de vista programático, creo que es un hito muy importante justamente, que va a mostrar a la candidata, va a mostrar algo que no es menor, el respaldo que tienen técnicos, de personas que están dispuestos a ser ministros, a ser parte del gobierno, y las primeras líneas de las propuestas que se están estableciendo. Yo creo que ese punto de mostrar equipo va a hacer mucha diferencia con Kast y con Kaiser.
Kast sabemos que tiene cierto grupo, que lo ha consolidado por las elecciones anteriores, han sido candidatos. Hay un grupo que está ahí presente. Pero de Kaiser no sabemos nada. Y las personas que están ahí, que lideran ciertas comisiones, ciertos grupos, son, desde el punto de vista del debate público, poco relevantes. Entonces creo que eso también va a ser una diferencia respecto a las campañas, respecto de la derecha de Chile Vamos frente a otros competidores, pero también respecto de Chile Vamos sobre republicanos y libertarios. Que va a mostrar que hay equipos, que hay gente que está trabajando y que hay gente que de alguna forma se alinea con un proyecto político detrás de Matei. Sí, les propongo, Mario, Pablo, Pato, retomar el tema de Matei, que creo que hay que analizarlo separado, pero a la vuelta de la pausa, porque son las 8:57, hacemos un breve corte y retomamos este y otros temas a la vuelta del corte. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antimapu de nuestra universidad. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile. Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. La voz de enfermería. Un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Día a día cuidamos de ti desde la prevención hasta la recuperación. Formamos parte del Sindicato de Enfermería defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros porque tu salud es nuestra prioridad. Todos los lunes, desde las 17 horas, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre.
Continuamos en Radio Análisis en este jueves 6 de marzo del año 2025 con don Mario Herrera, con don Pablo Rodríguez y acá con Montserrat Rolano. Bueno, nos invitaba Monse antes de la pausa a seguir analizando el tema de Matei, ¿no? Cómo resuelve la situación al interior de su propia coalición, cómo eventualmente se prepara para confrontar a quien va a estar en la otra vereda. Estamos en un momento donde todavía ninguna de esas cosas están todavía claras, pero sí hay intuiciones que van moviendo a decisiones y hay fechas, pues hay fecha de primaria, hay fecha de presidencial y hay fecha de segunda vuelta. Entonces, nada, esto no es método científico, Mario, pero sobre la base del análisis más lúcido que cada cual pueda hacer, seguramente ella y su equipo están decidiendo cómo se mueven en función de esos tiempos y de esos plazos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, en el caso de la oposición, la cancha está más ordenada, es cierto, hay menos candidatos, pero está más fragmentada. Yo creo que como nunca hay un nivel de polarización más grande dentro de la derecha, es como que se estirara el elástico dentro de la centro derecha. Porque cuando pensamos que Kast era como la opción viable de derecha más hacia la derecha, aparece Kaiser, que aparece más allá de eso y hace ver que incluso Kast hasta cierto punto puede ser moderado, puede ser institucional para ciertas cosas, que era el candidato outsider de la elección anterior. Yo creo que, y perdona que me detengan estos dos candidatos, pero en el caso de Kast, esta es una elección que es relevante. Es relevante no necesariamente por las aspiraciones presidenciales que él tenga, sino que por la continuidad del proyecto. Él en este momento, las dos alternativas que tiene son transformarse en una especie de Marco Enrique Ominami con un PRO que lo acompañó, pero que después se fue dividiendo por dos en cada elección. Sí. O si en definitiva esto termina siendo una apuesta de largo plazo, una apuesta con permanencia en el tiempo. Ellos obviaron hacer eso en la elección municipal, que era un espacio de consolidación para el Partido Republicano, y pusieron todas sus fichas en esta elección. Entonces yo diría que el caso de Kast no solamente está en la presidencial, sino que va a ser muy importante la legislativa. Y si no tienen un acuerdo con el Partido Social Cristiano, si no tienen un acuerdo con los libertarios en una lista de derecha más extrema, ese escenario se ve complicado, por más que tengan figuras que hayan potenciado durante el tiempo, por más que tengan figuras que hayan hecho ese trabajo. Y ahora me voy al caso de Matei. Matei, yo coincido con Pablo que tiene este problema de ser la candidata favorita, pero está con una ventaja que hace tiempo no tenía, y es que Kaiser está discutiendo con Kast. Kaiser no está discutiendo con Matei, ni Kast tampoco está discutiendo con Matei. Están como en la pelea de quién es el genuinamente de derecha, quién es la persona que realmente representa a ese sector. Y del otro lado tiene un desorden, entonces no tiene un interlocutor válido. Yo conversábamos la cosa que han salido casi todos los ministros a tratar de sacarle algo a Matei, de tratar de criticarle algo, y ella no ha respondido, y esa ha sido una buena señal. O sea, en definitiva no se está metiendo en el debate de contingencia, sino que está tratando de llevar o posicionar sus temas dentro de la agenda. Y eso es lo que tiene que hacer una candidata favorita. Michelle Bachelet fue candidata favorita en las dos elecciones, en los dos procesos electorales, y precisamente lo que hizo fue eso. Tratar de poner temas, de debatir poco y de meterse poco en la discusión pequeña, en la discusión del día a día, porque esa discusión polariza, esa discusión es la que te lleva hacia los extremos y no hacia el centro, y lo que tiene que hacer Matei es mirar hacia el oficialismo y no hacia Kaiser y Kast. Sí, yo ayer, Pablo, Mario, revisaba las encuestas a abril o mayo del 2021 y es bien impresionante, porque Gabriel Boric tenía un 3%, Daniel Jadwe tenía 20% y Joaquín Lavín 16%. Y de ahí venían otros, ¿no? Y Sichel probablemente no existía. Sichel igual marcaba más que Boric. Y esto estamos hablando de mayo del 2021, o sea, un mes antes de la primaria. Por lo tanto, ahora, esto es otro contexto, ¿no? Eso fue en un contexto post-estallido social, en el contexto del proceso constitucional también. Es extrapolable esa liquidez, podríamos decir, a los tiempos actuales, considerando, por ejemplo, la sorpresa de Kaiser. Yo creo que hace un año nadie se esperaba que un candidato con ese nivel de propuestas, de posiciones más a la extrema de el Partido Republicano pudiera tener un 10, un 12%, ¿no? ¿Cómo ves el escenario sabiendo que no podemos predecir nada? Eso es prácticamente imposible. Sí, nos gustaría, pero no. A ver. Las elecciones presidenciales anteriores, 2013, 2017, tenían candidatos claros siempre. Y eso se mantuvo en el tiempo. La excepción de alguna forma de la elección del 2021, donde efectivamente ahí hay un escenario mucho más abierto, donde los candidatos fueron surgiendo en el camino. De hecho, yo te complemento con un dato. A enero, febrero, los candidatos los máximos que marcaban eran 6 y 5 puntos, más o menos, en la academia. Y eran Jadwe y Lavín. No marcaban más que eso, en pregunta espontánea de candidato presidencial. Entonces, era un escenario muy distinto. O sea, obviamente había pasado el estallido, estaba muy fresco eso.
los efectos de la pandemia se sentían. El 2021 fue un año electoral muy recargado, con elecciones prácticamente cada 3 meses o menos. Entonces, era un escenario bastante distinto al que vemos hoy día, que hoy día está un poco más ordenado el calendario electoral y por lo tanto hay distintas cosas que uno puede observar a partir de aquello. Entonces, cuando uno empieza a ver que las candidaturas hoy día tienen un cierto respaldo, efectivamente hay figuras que pueden surgir y eso está ocurriendo. Pero también ocurrió otras veces. O sea, el mismo Meo, Beatriz Sánchez, pero siempre han tenido cierto tope para crecer desde el punto de vista electoral y por lo tanto uno piensa que esto podría ser similar a lo que ocurrió otras veces. El candidato que lidera la encuesta lo hace sistemáticamente y que después enfrenta de buena manera la elección. Yo creo que veo eso más parecido a lo que está pasando hoy día de lo que pasó en 2021. Yo creo que con las diferencias que hay obviamente, pero esta elección, en términos de lo que han marcado las encuestas, se parece un poco más a 2017, 2013 que 2021. 2021 fue como un año muy raro, muy excepcional, desde el punto de vista político de lo que estaba pasando. Entonces creo que el comportamiento de Matei es muy similar al que hubo previamente, con números un poco menores, obviamente. Nadie marca 40 puntos, pero en cuanto a lo continuo que ha sido ellos, el apoyo que haya logrado, lo veo muy parecido a elecciones anteriores y no tanto, como decía, a la elección recién pasada. Bueno, no sé si hay algo que quieran agregar sobre este tema. Uno podría hablar todo el día sobre las elecciones presidenciales. Mario. Sí, yo tengo un punto ahí con Pablo, así que yo no sé si hay más candidatos que puedan aparecer. O sea, no sé si realmente tenemos un outsider que vaya a aparecer y vaya a ser este el candidato que, o sea, hasta Maine Nichols. Hay varios que han aparecido dando vueltas por ahí que realmente no prenden en la encuesta. ¿Ustedes no desdeñan a efecto Maine de Nichols? ¿Ah? ¿Ustedes lo desdeñan? Porque, claro, o sea, no, para la lectura típica del sistema político, como que no pasaría mucho porque viene de... pero yo creo que ahí lo que no hay que confundir es Pero popularidad o una aspiración positiva que tenga la gente sobre él con intención de voto. La intención de voto es algo distinto. O sea, siempre los ministros de deporte, siempre las personas que están asociadas al deporte, tienen buenos resultados en las encuestas como imagen, como valoración. En algún momento incluso, me acuerdo que el senador Espinosa propuso al ministro Pizarro, que es el ministro del deporte, como candidato presidencial, pensando en que esa valoración se puede transformar en intención de voto, y lo que la verdad muestran las encuestas en general es que eso no ocurre. El mejor ejemplo de eso es Piñera. Piñera no tenía una buena valoración por parte de la gente no valoraba positivamente sus atributos personales, pero sí valoraba muy positivamente sus atributos de gestión, y eso lo llevó a ganar 2 veces la presidencia. Bueno, queremos llevarlos a otro tema. Me estoy adelantando hartos días, pero igual da para conversar porque la próxima semana va a venir a Chile el presidente de Argentina, Javier Milei. Y como ya sucedió la vez anterior, no se va a reunir con el presidente Boric, ¿no? Aplicando esta misma política que aplicó en España y que le trajo un severo problema diplomático, que es que llega, se junta con la gente de Vox, critica al gobierno. Una cosa que es muy inhabitual, o sea, es importante subrayar esto, no ocurre nunca, ¿no? Que un presidente va a otro país y no se reúne con el presidente del país donde va. Eso no ocurre ni con presidentes de derecha, ni de izquierda, ni en América, ni en Europa. Pero sin embargo ha sido la praxis de Milei, ¿no? Y de alguna manera hasta ahora la relación entre Boric y Milei no ha llegado al nivel de deterioro a la que, por ejemplo, ha llegado la relación de Milei con Lula, con Petro, bueno, ¿para qué hablar Pedro Sánchez? Como que de alguna manera el gobierno chileno ha esquivado las confrontaciones, y también me da la impresión que el gobierno argentino no ha sido tan agudo con este gobierno como sí lo ha sido con otros. Pero bueno, va a aterrizar el problema Milei, ya voy a decirlo así, ya no va a aparecer en las páginas de internacional de los medios de comunicación, sino que va a aparecer en las páginas de Nacional, y obviamente vamos a ver el avispero de la política chilena y va a dialogar con todos estos otros temas que estamos conversando. O sea, es bastante probable que también haya una lectura en clave presidencial de qué es lo que pasa con la relación de la política chilena con Milei. Bueno, ¿cómo ven aquello? Pablo Rodríguez. A mí no me gusta mucho que sea el tema Argentina tema en Chile. Creo que eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que significa para los chilenos. Creo que es un discurso que ojalá, si es que efectivamente el presidente Milei visita Chile, no tenga mucho efecto y mucha repercusión en lo que dice. Creo que no es un actor político relevante para la ciudadanía. Creo que es un interés que obviamente genera mucha atención en los políticos y eso es normal, pero ojalá que nuestro país, a diferencia de otros,
no hable de mandatarios extranjeros, o al revés, mandatarios extranjeros no hablen de nuestro país para hacer política interna. Yo creo que eso no ha diferenciado de lo que significa políticamente nuestro sistema político respecto a otros países, donde las críticas de un presidente al mandatario de turno son muy continuas y muy constantes. Yo creo que ojalá eso no ocurra, que no sea tema, porque creo que no aporta mucho desde el punto de vista de lo que significa la política nacional. Va a pasar, eso es porque hay un personaje que es muy polémico, que es presidente hoy día de Argentina, pero ojalá no fuera tema. Pero dicho eso, creo que el estilo que él tiene, obviamente, ha captado a una buena cantidad de gente y eso tiene efectos también probablemente en ciertos seguidores en Chile. Pero yo no sé qué tanto le ayuda a los candidatos presidenciales, por ejemplo, de derecha. Si, por ejemplo, se llegara a juntar con Kast o con Kaiser, yo no sé si una figura como la de Milei aporta algo a los candidatos que pudieran reunirse o sentirse en línea con lo que él plantea. Yo creo que los escenarios chilenos y argentinos son muy distintos, sí, del punto de vista del manejo, de cómo se han enfrentado las respectivas situaciones económicas de cada país. Entonces creo que no pienso que no me gustaría que fuera un tema relevante, pero al mismo tiempo no sé si les sirva mucho para levantar un discurso que ya ellos tienen instalado. Pero déjame decirte 3 cosas, ¿eh? Sí. Pero te voy a decir una en general y luego 3 en específico. Han sido los propios candidatos de derecha los que han traído a Milei al escenario político chileno. Y te voy a nombrar tres cosas, ¿no? Kast fue a la segunda vuelta a apoyar a Milei. Evelyn Matei, no el año pasado ni el antepasado, sino hace pocas semanas alabó la política económica de Milei. Y esto es más indirecto, pero el hermano de Johannes Kaiser pertenece al directorio de la fundación que sostiene el proyecto político de Milei. Entonces, ha sido una cosa, digamos, proactiva, no es que se las hayan impuesto. A eso le agrego el hermano de Paula Daza, es subsecretario de... Sí, pero nadie tiene culpa de tener un hermano que... No, pero hay una relación más... Pero sí uno sí podría decir que hay una relación más orgánica, por lo menos, entre los hermanos Kaiser, ¿no? Axel Kaiser con Johannes, sí. Pero mi punto es que no sé qué más les aporta desde el punto de vista del debate. O sea, juntarse con Milei, por ejemplo, en un encuentro privado que ellos puedan tener la próxima semana, no sé si es un hito importante. O sea, porque ya Kaiser ya está instalado. Kast ya lleva varios años intentando esto, entonces de alguna forma se posicionaron bien en el debate público ellos como candidatos. Entonces, que venga un mandatario de afuera a darle cierto respaldo, yo creo que hoy día no le aporta nada. O sea, no está intentando levantar, por ejemplo, a Kaiser. Un Kaiser que, por ejemplo, no marcara en la encuesta o marcara 1 o 2 puntos. Creo que ya las figuras más o menos están instaladas, cada uno pesa lo que pesa y veremos las elecciones presidenciales, pero creo que más allá de la polémica, no sé qué más pueda sacar en limpio cada candidato presidencial. Ese es mi punto. Sí, ahí, Mario, yo lo separaría en 2. Uno es la política de Estado, de este gobierno y en general que han tenido todos los gobiernos, de no entrar en una confrontación con el presidente de Argentina porque tenemos una relación en muchos aspectos económicos, políticos, culturales, en fin, estratégicas también, y ahí el presidente Boric se ha mantenido en una sobriedad, digamos, respecto de eso, pese a que desde el gobierno argentino han preferido insultos bien fuertes hacia este gobierno y hacia el propio presidente, ¿no? Ministros y el propio Milei. Una cosa es la política de Estado y este desaire que se le hace por segunda vez al presidente Boric al no incluirlo en su visita. Y por otro lado es lo que pasa en la derecha, ¿no? Y este coqueteo con Milei que va y viene. Yo he escuchado algunas declaraciones de representantes de la derecha, cercanos a Evópoli, por ejemplo, que han criticado que haya representantes del sector que miren con buenos ojos, por ejemplo, lo que hace Milei o incluso lo que pasa con Donald Trump, ¿no? Que eso también expone ciertas contradicciones. Evelyn Matei hace menos de una semana en una entrevista en La Tercera también elogiaba la política económica de Milei, el tema de los recortes, hacía algunas alusiones que podrían ser comparables con la política económica del presidente argentino. ¿Cómo ves tú en esos 2 planos, ¿no? Del gobierno y esto de que cuando un presidente extranjero insulta al presidente chileno, generalmente todos, de manera transversal, salen a repudiar eso? Eso no lo hemos visto necesariamente en el caso de Milei. Y por otro lado, esta
confusión que hay en la derecha también respecto de su figura. Sí, mira, te voy a responder precisamente con eso. En Chile existía como una tradición republicana de que al presidente se lo defendía de manera transversal, se lo defendía de izquierda a derecha, independiente de quién fuera la persona que ocupa el cargo. A mí me parece que la preocupación por el viaje pasa no solamente por el hecho del viaje, sino que también por lo que venga a hacer acá, o sea, por lo que vaya a decir acá, por lo que vaya a hacer acá. Ahora, yo no sé si eso cambiaría mucho las relaciones entre Chile y Argentina si es que eventualmente Milei se juntara con Boric, porque es parte también del estilo de Milei. Ahora, yo no quiero que eso sea una justificación para no hacerlo. Me parece que es incorrecto que un presidente, si va a otro país, no se junte con el presidente del otro país, o sea, no se junte con el dueño de casa, por así decirlo. Y la segunda parte de la pregunta que apunta a esto, yo me quedé pensando en algo que dijo Pablo. O sea, ¿qué le aporta Milei en este momento a las candidaturas de Kast y Kaiser? O sea, ¿realmente hay alguien que tenga dudas de que la candidatura de Kast o la candidatura de Kaiser es una alternativa genuina de extrema derecha o de ultraderecha, no sé, o de derecha genuina, por así decirlo? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Nadie. O sea, no les va a aportar más allá de ese techo que tiene ese porcentaje de los chilenos que son de derecha. Probablemente si es que hace un guiño de uno en favor del otro, va a alimentar solamente esa discusión entre Kast y Kaiser, más que entrar a mover la aguja en términos presidenciales. No va a desplazar a Matei de su lugar, no va a desplazar a ninguno de los otros actores que están en este proceso. Y va a ser muy clave ahí también el ver qué es lo que va a hacer. Hasta ahora lo que se sabe es que va a haber una especie de charla, no se sabe muy bien quiénes participan de esa charla. Y hay que recordar ahí, y esto es lo último, que hay estilos que son distintos también. Cuando uno veía esta imagen de Bolsonaro, Milei, Kast, como esta derecha internacional, una cosa así, son estilos muy distintos entre ellos. El estilo Bolsonaro es un estilo de un populista de derecha más tradicional, el estilo de Milei es un estilo mucho más confrontacional, y el estilo de Kast era un estilo directo, pero también con raíces en esa derecha más fija, pero claro, era un estilo totalmente distinto. Con ciertos anclajes republicanos, ¿no? Institucionales. Claro, o sea, él no salía... Yo nunca lo escuché en ninguna parte de la campaña decir un garabato, decirle un insulto a un opositor, como sí lo hace Milei, y como sí es el estilo de Bolsonaro también. Sí, igual es interesante, Pablo, ese dilema, porque, claro, ya sabemos que es de las ideas sentidas para la derecha, por ejemplo, los equilibrios macroeconómicos, ¿no? O el recorte de gasto público innecesario. Y si fuera por esos dos lados, uno debería encontrar razonable que Evelyn Matei valore eso, ¿no? Pero no se puede hacer alusión a una parte, o sea, se puede, pero esto que yo acabo de mencionar no viene solo, pues, es parte de un paquete más completo. O sea, el precio para que Milei haya podido lograr eso es la eliminación del Ministerio de la Mujer, la reducción radical del presupuesto en cultura, 55% de pobreza, y así sucesivamente. Entonces... pero aún así tiene un 50% de aprobación en y la aún así encuesta. tiene un 50% de aprobación, ¿no? Y no hay una revolución anti-Milei en Argentina. Y la explicación que se da para eso es que para el pueblo argentino es tan doloroso el tema de la inflación que por el solo hecho de haber controlado eso están dispuestos a bancarse todo lo demás, usando además una palabra más argentina. Pero bueno, eso ya abre un debate ideológico que es interesante, ¿no? Porque hace poquitos días estuvo aquí Pablo Tolosa de la UDI y decía, yo estoy de acuerdo con que tenemos demasiados ministerios, pero luego hay que entrar a ver cuáles son los ministerios que habría que cerrar. Y eso tiene otras connotaciones, ¿no? Lo que pasa es que, con lo que ustedes planteaban recién, es que a mí me cuesta mucho pensar de que nuestra política nacional de alguna forma se alimenta tanto de candidatos de afuera o de figuras externas. Nuestra política, de alguna forma, y eso es bueno o malo, no sé, pero cada candidato logra instalarse bien y tiene un debate respecto a sus posiciones, a sus ideas, y de alguna forma hay un desarrollo político en Chile importante. O sea, y por tanto lo que diga alguien de afuera, o la referencia que tú puedas tener, y que puede ser positiva en términos económicos, creo que a la hora de las definiciones no es relevante. No hace mucho, genera mucha polémica. Genera mucho interés en los medios, obviamente, de lo que es lo que va a decir, con quién se va a juntar, y esto es relevante. Pero desde el punto de vista de lo que significa Milei hoy día para los candidatos presidenciales de Chile, creo que no son significativos. O sea, no es significativo desde el punto de vista de lo que él pudiera aportarles, desde el punto de vista de tal vez ciertas referencias económicas que son relevantes respecto a cómo está enfrentando la inflación especialmente, y cómo ha empezado a hacer recortes fiscales, pero más que eso no hay. Entonces, creo que los candidatos, y afortunadamente, son capaces de perfilarse bien sin recurrir a figuras externas. Y eso creo que es algo positivo de nuestra política.
de que no tengas que recurrir a figuras de afuera para hacer política. Lo van a hacer y probablemente hay cierto componente de eso en la campaña de Kaiser, especialmente la de Kaiser. Pero no creo que sea más que eso, más que el interés mediático. Por ejemplo, sí puede ser muy relevante lo que decía Mario, de que Kaiser se junte con Milei y Kast no se junte con Milei. Eso podría generar un hito, desde el punto de vista de lo que significa Milei para cierta parte de la derecha. Claro. Y eso podría significar que, también como decía Mario, y lo complemento, de que eso genere una disputa entre Kast y Kaiser para ver quién es más cercano a. Pero más allá de eso, no le veo el efecto. O sea, no veo que puede significar más que discusiones y polémicas. Pero las referencias a líderes de afuera creo que están bastante limitadas en el caso chileno. O sea, no veo esa gran influencia que pudiera ejercer una persona o un presidente, aun cuando tiene ideas similares a varios candidatos presidenciales de Chile. No veo que eso puede significar un aporte para ellos. Me cuesta pensarlo. Oye, un comentario bien cortito. Yo creo que más allá de la falta de deferencia del presidente argentino, al gobierno chileno también le resulta bastante funcional no tener que sacarse una foto con Milei. Y simplemente mencionar que la vez anterior, según señalan algunos diarios, igual se estableció contacto y Milei le mandó a decir a Boric que lo recibía, pero que tenía que ir a verlo al hotel. Cosa que evidentemente es un desaire en términos protocolares y que obviamente no ocurrió, pero quiero decir que la inexistencia de la foto de Boric con Milei a Boric tampoco le debe desagradar, muy por el contrario. Sí, también el gobierno y el mismo Boric tampoco ha pisado el palito de caer en descalificaciones o en juicios respecto del gobierno o meterse en política interna de otro país, que es lo, como dice Pablo, no caracteriza la política exterior del país. Ahora, Mario, en la línea de lo que dice Pablo, es posible, en el caso de la dupla con la letra K, para no decirlo de otra manera, o Matei decir, yo apoyo la política económica, pero estoy en desacuerdo con lo otro, como hacer esa división, porque lo que hemos visto en el caso de Matei es eso, ¿no? A lo Pinochet, ¿no? No, nosotros estamos de acuerdo con la política económica. Te diga el mismo ejemplo, ¿sabes? Eso significa que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. A ver, yo pienso que primero lo económico no sé qué tanto mueve la aguja acá en Chile. El tema de seguridad sí la mueve, y lo que vimos en la última elección municipal es precisamente eso. O sea, los que más tenían el discurso de seguridad eran los que más chances tenían de ganar, y eso tuvo un impacto en la campaña a pesar de que los alcaldes no tuviesen reales funciones asociadas con seguridad. Pero lo económico no mueve tanto la aguja. Lo económico no mueve tanto la aguja como por ejemplo lo hizo en Argentina. En Argentina estaba en un escenario de altísima inflación, camino a una hiperinflación, entonces naturalmente el resultado fue distinto. El resultado de hablar de estos temas económicos fue distinto a lo que ocurriría acá. Entonces, yo siento, y te voy a poner una comparación que es una provocación, o sea, si Bukele viniese a dar un apoyo a un candidato de derecha, tendría un impacto mucho más significativo a que Milei venga a dar un apoyo en términos económicos, porque este modelo de Bukele sí es un modelo que a la gente de alguna forma le genera un mayor impacto, y eso te lo muestra la encuesta, es un modelo asociado con la seguridad y con el principal problema del país en Chile. Yo no estoy seguro que sea la economía, sino que es la seguridad que conlleva otro tipo de cuestiones, y para Milei es exactamente al revés. El principal tema es la economía y la seguridad es algo más bien secundario, que está a cargo de una ministra que además fue su competidora, etcétera. Pero el orden de las prioridades son distintos y eso determina también el impacto real que tiene Milei sobre la agenda pública del día a día en Chile. Bueno, ¿algo que agregar, Pablo? Sí, pero quiero dar vuelta a la misma idea. Lo que pasa es que lo que yo pensaba es que, no tengo los números aquí en la mesa, pero hay un componente nacionalista muy grande como transversal en Chile, desde el punto de vista de que no quiero que alguien de afuera venga a decirme lo que debo o no debo hacer. Sí. Entonces, creo que ese componente hay que manejarlo con cuidado, porque justamente demasiada referencia al líder externo también le va a molestar a cierto electorado, de que por qué tenemos que ocupar ejemplos, a referencias de afuera, cuando aquí podemos hacer las cosas relativamente bien. Creo que también es caminar por un borde que no es tan seguro, porque la derecha de Kast y de Kaiser insiste mucho en el tema de la soberanía y el tema de cómo los chilenos deciden cosas para los chilenos, y ese discurso lo plantean constantemente. Entonces, que venga un líder de afuera como Milei, que venga un líder como Bukele, eventualmente estoy haciendo una ficción, pero que vengan a decir a los chilenos cómo deben actuar, creo que a eso, aparte del electorado de derecha, le haría mucho ruido, por el componente de que nosotros somos capaces de resolver nuestras propias diferencias. Entonces, yo creo que las referencias están y van a ser parte de la discusión, del debate, pero yo creo que ellos también tendrían la prevención de meterlos mucho dentro por el mismo discurso que ellos han mantenido, de que
la soberanía es esencial desde el punto de vista del discurso de ellos y que las decisiones tienen que tomarlas justamente los electores y los ciudadanos. Entonces, creo que también sería para ellos un problema involucrarlos mucho más en las campañas o en los temas, porque justamente en su electorado más duro, el más de derecha, diría, ¿por qué me tienen que dar instrucciones o referencias de afuera? Eso también es delicado de manejarlo, porque tiene que ver justamente con el discurso que ya han instalado, de cómo, y el discurso que ustedes saben no lo voy a repetir, pero de cómo organismos internacionales intervienen en Chile, se toman decisiones y todo lo que hemos escuchado. Entonces, el globalismo, la Agenda 2030. Exactamente, tú lo mencionaste. Entonces, la ONU. Eso también tendría que ver justamente con que, claro, ellos no dicen eso, pero ocupar referencias extranjeras, para el caso chileno, creo que me cuesta verlo, por las características propias casi del elector, del ciudadano. Esa era mi reflexión final respecto a esto. Una última pregunta, Mario, Pablo, los poquitos minutos que nos quedan, porque tú dices el tema de la economía no necesariamente mueve la aguja, ¿no? Pero te pregunto o les pregunto si el tema de la corrupción podría mover la aguja. Y voy a poner 2 casos recientes que tienen distintos niveles, que están en investigación. El caso del diputado Joaquín Lavín en Maipú, esta querella que anunció ayer el alcalde de Maipú y que, según algunos reportajes de prensa, involucra también a otros representantes de la UDI, ¿no? Arrastra de alguna manera al partido. Y en el caso también que se conoció ayer por un reportaje de Tele 13, mensajes de la diputada Carol Cariola hacia su correligionaria y amiga Iracy Hasler, quien era alcaldesa de Santiago, para pedirle interceder en favor de unos empresarios amigos de ella, chinos, y en el tema de las patentes, ¿no? Ahí, si es que eso se configura, pese a que hay que decir, Iracy Hasler votó en contra de la renovación de esa patente, podría configurarse también un tema del tráfico de influencias, ¿no? ¿Afecta en términos electorales, en un año electoral parlamentario, el tema de la corrupción? Sí y no. Sí en algunos contextos y no en otros. Yo creo que afecta, o sea, no creo, lo que muestran los datos de la encuesta, afecta sobre todo a las candidaturas que tienen este discurso pro transparencia, que tienen este discurso de apuntar con el dedo. A la izquierda. Y yo creo que sí, pero a cierta parte de la izquierda también. O sea, el caso de Catalina Pérez es un caso tan impactante, no solamente por lo que ocurrió asociado con Catalina Pérez, sino que además por el hecho de que ella era una de las principales promotoras de la legislación pro transparencia, de la probidad, era uno de los ejes de su trabajo político. Sí. Claro, o sea, le afecta la línea de flotación. Entonces, para ese tipo de candidatos sí, pero en general hay un punto ahí donde como que la barrera se rompe. O sea, de alguna forma la gente percibe de que existe tanta corrupción que al final todos son corruptos y da lo mismo un escándalo más, un escándalo menos. Al final, como hay tanta corrupción, yo no puedo distinguir si la corrupción está en la derecha o está en la izquierda, si está en el centro, si está en el oficialismo o en la oposición. La corrupción al final es algo... Político. Claro, es algo que yo te diría que 100% afecta al sistema político, pero que no necesariamente por tener un escándalo más que el otro lado voy a obtener un rédito político. Sí afecta mucho lo local y sí puede afectar mucho la elección parlamentaria, pero una elección nacional yo lo veo con más dificultad. Sí, yo comparto. Por ejemplo, en la elección municipal recién pasada, alcaldes con escándalos activos por denuncia con condena ganaron, otros perdieron. Entonces no hay una línea clara respecto a aquello, y yo creo que solo actos de corrupción con los, como se llama, Montserrat, perjudican más y dañan más la imagen completa del sistema, más que en particular sectores o a personas, sino que la gente dice otra vez, una más. Son cosas que la gente empieza ya a naturalizar, que no es bueno, pero no sé si hace mucho efecto en alguien o algo en particular. Yo creo que tiene que ver más bien con el daño completo al sistema político que se hace. Bueno, estamos llegando al final de nuestro panel. Mario Herrera, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Don Pablo Rodríguez, ha sido un agrado como siempre. Gracias a ustedes. Y con Montserrat vamos a ir un breve alto. Yo me quedo para la vuelta, vamos a tener una entrevista muy interesante respecto a un aniversario que es relevante para la Universidad de Chile, pero que nos da la oportunidad también para conversar temas país. Vamos y volvemos. Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a recorrer la 7ª Avenida Sur, una crónica